Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. Hoy estoy súper emocionado, verdaderamente electrizado. Porque tenemos un tema que sé que los va a atrapar, un tema que fusiona misterio, amor, sueños, y por supuesto nuestro inigualable Kanyaman. Prepárense porque el título lo dice todo, ***, la enigmática desaparición de la casa de Kanyaman en Italia, el misterio del amor italiano revelado. ¿O no, ***? Sí, lo han escuchado bien. Nos zambullimos de lleno en el universo de Kanyaman, pero no como el ídolo de las telenovelas turcas que tanto adoramos, sino como un enigma, un personaje sumergido en sombras, y con una casa que aparentemente se ha esfumado. Están con el corazón latiendo a 1000. Pues yo también. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, la casa que Kanyaman tenía en Italia, su oasis, su refugio, su hogar, parece que no está. O al menos nadie sabe dónde está. Y esto, como era de esperarse, ha desencadenado una avalancha de especulaciones, de teorías, de conjeturas, y de pasiones desbordadas. Pero no se preocupen, queridos espectadores. Porque, como siempre, aquí en este canal vamos a desentrañar este misterio, a investigar a fondo, a buscar pistas como detectives consumados, a analizar cada detalle de la situación y, por encima de todo, a disfrutar de este fascinante viaje. Porque ¿quién podría resistirse a hablar de Kanyaman y al mismo tiempo de Italia? Es una combinación que garantiza un éxito rotundo. Antes de que nos sumerjamos en este apasionante enigma, si eres nuevo por aquí, te doy la más cálida de las bienvenidas. Suscríbete al canal, activa esa campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y prepárate para sumergirte de lleno en el universo de las telenovelas turcas, en las últimas novedades de tus actores favoritos, y por supuesto para disfrutar de una dosis generosa de entretenimiento. No te arrepentirás, lo prometo. Y ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con el plato fuerte. Prepárense para un viaje lleno de intriga y emoción. La historia de la desaparición de la casa de Kanyaman comenzó a circular tímidamente hace algunas semanas, alimentada principalmente por rumores y sobre todo, por la alarmante ausencia de información oficial. Kan, como todos sabemos, es una persona extremadamente celosa de su vida privada, y es perfectamente entendible que no haga públicas muchas cosas. Sin embargo, en este caso particular, la falta total de rastros de su casa italiana, el silencio sepulcral, encendieron las alarmas y despertaron sospechas en la comunidad de fans más fervientes. Recordemos que Kanyaman adquirió una residencia en Italia hace ya algunos años, concretamente en la ciudad de Roma. Era su refugio personal, su lugar de descanso, donde podía escapar del incesante bullicio de Estambul y de la intensa fama que lo acompañaba. Allí en la península itálica se sentía verdaderamente libre, podía deleitarse con la tranquilidad, empaparse de la rica cultura italiana, saborear la exquisita gastronomía. Era su rincón de paz, un espacio íntimo y personal, lejos de los focos mediáticos. Se decía que la casa era una auténtica joya arquitectónica, con un diseño moderno y sofisticado, un jardín exuberante y bellamente cuidado, y por supuesto, todas las comodidades y lujos que un actor de su talla y renombre podría desear. Pero, de repente, el silencio. No más fotografías de la casa en las redes sociales, no más publicaciones que revelaran su paradero, ni siquiera una simple mención. Y naturalmente los fans, que somos los más avispados y perspicaces, comenzamos a preguntarnos, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha vendido la casa en secreto? ¿Se ha mudado sin avisar? ¿Por qué tanto secretismo y misterio? Las especulaciones, como era previsible, comenzaron a multiplicarse y a expandirse como la pólvora. Algunos rumores susurraban que había vendido la casa de manera discreta, sin hacerlo público para evitar el revuelo mediático. Otros, con la imaginación desbordada, sugerían que estaba utilizando la propiedad para propósitos ocultos, como grabar proyectos secretos, realizar sesiones fotográficas privadas, o incluso como un lugar de encuentro con alguien muy especial. Y por supuesto, no faltaron aquellos que afirmaban que todo era un montaje, una estrategia de marketing perfectamente orquestada para generar expectación, mantener el interés y, de paso, aumentar el impacto mediático. La verdad es que hasta el día de hoy, no disponemos de una respuesta oficial. Ni Kanyaman ni su equipo de representantes y colaboradores han confirmado ni desmentido absolutamente nada. Y esto, como ya sabrán, solo alimenta aún más la curiosidad y la expectación. Es como un guión magistral de una telenovela turca, misterio, secretos a flor de piel, y la constante incertidumbre de no saber qué va a pasar. Una fórmula que nos encanta, lo confieso.
¿Pero por qué despierta tanta expectación la supuesta desaparición de la casa de Can Yaman? Considero que hay varios factores cruciales que convergen y explican este fenómeno. En primer lugar, porque estamos hablando de Can Yaman. Todo lo que rodea a este actor, desde sus proyectos profesionales hasta sus relaciones personales, pasando por sus aficiones y su vida cotidiana, despierta un interés masivo y generalizado. Cada detalle es noticia, cada paso es analizado y comentado en las redes sociales. En segundo lugar, porque Italia es un país que nos fascina, que nos seduce y nos atrapa. La cultura, la historia, la belleza de sus paisajes, la calidez de su gente, todo nos atrae y nos enamora. Y en tercer lugar, porque el misterio, la intriga, siempre venden. El hecho de que no haya información oficial, que todo sea especulación, que haya un velo de secretismo, crea una atmósfera de suspense y curiosidad que nos engancha y nos mantiene pegados a la pantalla. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema del amor, ese sentimiento universal y poderoso que siempre ha sido el motor de las grandes historias. Porque, como sugiere el título, el secreto del amor italiano está en juego. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si Can Yaman tiene el corazón ocupado? ¿Quién es esa afortunada persona que comparte su vida, sus sueños, sus anhelos? Italia es un país romántico por excelencia, lleno de encanto, de magia, de lugares idílicos, y muchos especulan con la posibilidad de que la desaparición de la casa de Can pueda estar relacionada con una historia de amor. Quizás, un amor italiano. ¿Quién sabe? Ahora adentrémonos en el análisis de algunas de las posibles teorías que circulan sobre la misteriosa desaparición de la casa de Can Yaman. Cada una de ellas, a su manera, alimenta nuestra imaginación y nos permite soñar un poco más. La primera, y tal vez la más plausible y sensata, es que Can haya decidido vender la casa de forma discreta y silenciosa. Esta opción es, en mi opinión, la más realista, ya que las celebridades suelen tener propiedades y a menudo las venden por diversos motivos: un cambio de planes, la necesidad de obtener liquidez, la búsqueda de nuevas aventuras. Es posible que Can haya decidido mudarse a otro lugar, que haya encontrado una propiedad que le guste más, que desee explorar nuevos horizontes, o simplemente que ya no necesite tener una casa en Italia. La segunda teoría, que también tiene su lógica, sugiere que Can esté utilizando la casa para proyectos secretos. Podría tratarse de un rodaje de una película o serie, de una sesión de fotos de alta gama, o de cualquier otro tipo de actividad relacionada con su prolífica y exitosa carrera profesional. Es bastante común que los actores utilicen sus propiedades para trabajar, para tener privacidad y para controlar el entorno en el que se mueven. Si esta fuera la razón, es completamente normal que mantenga el secretismo para evitar filtraciones indeseadas y para proteger la exclusividad del proyecto en cuestión. La tercera teoría, y una de las más románticas y soñadoras, es que la casa esté directamente relacionada con una historia de amor. ¿Quién sabe? Quizás Can haya conocido a alguien especial en Italia, una persona que ha robado su corazón, y la casa sea su nido de amor, su refugio, su santuario. Tal vez estén pasando tiempo juntos allí, disfrutando de la intimidad, de la privacidad y de la belleza del entorno. Esta teoría es, sin duda, la que más alimenta la fantasía de los fans, porque nos encanta pensar en el amor, en el romance y en la posibilidad de que Can encuentre la felicidad en Italia, en un entorno que le es familiar y que le proporciona paz y serenidad. La cuarta teoría, que es un poco menos atractiva y menos romántica para muchos de nosotros, es que todo sea una elaborada estrategia de marketing. Es posible que la desaparición de la casa sea una forma de generar expectación, de mantener la atención de los medios y de los fans, de despertar la curiosidad y de mantener el interés a largo plazo. Es una técnica que se utiliza con frecuencia en el mundo del espectáculo: crear misterio, generar rumores, alimentar las especulaciones y, finalmente, esperar a que la gente hable y debata sobre el tema. Si esta fuera la razón, es probable que tarde o temprano, la verdad salga a la luz, y la estrategia termine por revelarse. La realidad es que hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos saber con certeza qué ha ocurrido con la casa de Can Yaman en Italia. Lo que sí podemos hacer, y lo que de hecho hacemos, es seguir investigando, seguir analizando cada pista, cada detalle, y seguir disfrutando del misterio. Y por supuesto, seguir soñando con el secreto del amor italiano. Pero, mientras tanto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué podemos prever, teniendo en cuenta la personalidad de Can Yaman y su forma de manejarse en el mundo mediático? En primer lugar, es muy probable que sigamos sin tener información oficial. Can Yaman es una persona extremadamente discreta,
que valora su privacidad por encima de todo, y que no suele hacer públicas sus decisiones y sus asuntos personales. Por lo tanto, es poco probable que nos cuente la verdad sobre la casa, al menos en el corto plazo. En segundo lugar, es muy probable que las especulaciones, los rumores y las conjeturas continúen. Los fans más apasionados, la prensa especializada, y las redes sociales seguirán hablando del tema, creando teorías, alimentando la intriga y generando un constante debate sobre el paradero de la casa y las posibles razones detrás de su desaparición. En tercer lugar, es posible que en algún momento sepamos la verdad. Tal vez se filtre alguna fotografía, algún dato relevante o quizás Khan decida revelar el misterio él mismo, en una entrevista exclusiva, en sus redes sociales o en alguna declaración oficial. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las especulaciones, con la imaginación y con la esperanza de que la verdad salga a la luz. En cualquier caso, lo verdaderamente importante es que sigamos disfrutando del universo de Khan Yaman. Que sigamos hablando de sus proyectos, de sus relaciones, de sus misterios y por supuesto, de sus éxitos profesionales. Que sigamos soñando con el amor, con Italia, y con todo aquello que nos hace felices y que nos permite evadirnos de la rutina. Y ahora, para finalizar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales, algunas ideas que me han surgido a raíz de esta investigación y de este apasionante tema. Primero, recordemos que Khan Yaman es una persona privada, y que debemos respetar su privacidad y su derecho a mantener su vida personal alejada de los focos. No tenemos derecho a invadir su espacio ni a exigirle que nos cuente todo lo que ocurre en su vida. Debemos ser respetuosos y comprensivos. Segundo, disfrutemos del misterio, de la intriga, de la incertidumbre. La especulación, la conjetura, la búsqueda de pistas, todo eso forma parte del encanto del juego. No necesitamos saber la verdad absoluta para disfrutar del viaje, para conectar con nuestro ídolo y para mantener viva la llama de la pasión. Tercero, sigamos apoyando a Khan Yaman en todos sus proyectos. Es un actor talentoso, carismático, con un gran potencial y con una enorme proyección internacional. Merece todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra admiración. Y por último, no olvidemos que el amor es el motor del mundo, que es el sentimiento más poderoso que existe. Sigamos creyendo en el amor, en el romance, en la posibilidad de encontrar la felicidad y de vivir historias inolvidables. Y llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado esta investigación sobre la enigmática desaparición de la casa de Khan Yaman y el secreto del amor italiano. Hemos recorrido un camino lleno de intrigas, de misterios, de enigmas y por supuesto, de mucho entusiasmo y de gran pasión. Hemos analizado las posibles teorías, hemos explorado el contexto, hemos soñado con un posible romance italiano y hemos tratado de desentrañar los secretos que rodean a Khan Yaman y a su vida. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño y por su incondicional apoyo. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la desaparición de la casa de Khan Yaman? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que hay un secreto de amor italiano en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y adiós. Hasta la próxima aventura. Chao.